Pues no sé si os habéis dado cuenta de que estamos llegando a finales de mayo y es una época en la que pues pasan muchas cosas a nuestro alrededor, porque es una época de exámenes finales, es una época de graduaciones. Últimamente pues se ve a los jóvenes vestidos de traje y de tiros largos para sus celebraciones de graduación final, porque están de fiesta, porque acaban un ciclo, ¿verdad? En Galicia, pues del 3 al 5 de junio se van a celebrar las pruebas de la EBAU, donde pues muchos jóvenes se examinarán y decidirán los estudios que van a marcar su futuro y probablemente el resto de su vida, ¿verdad? Justo esta semana, por casualidad, Esther nos hablaba antes de un nuevo color que se ha descubierto, pues yo estaba escuchando una conferencia en la que unos psicólogos estaban hablando del coeficiente intelectual de los niños y cómo afecta eso a su futuro. No voy a cuantificar ni a dar estudios que podrían ser discriminatorios diciendo cuál es el coeficiente intelectual sobre el que se supone que una persona es más o menos inteligente, porque cada uno tenemos una mente distinta, unas vivencias distintas y unas capacidades distintas. Pero allí hablaban de que los niños y los jóvenes universitarios tienen éxito en algunas áreas o materias de su vida y se preguntaban el por qué sobresalían en esas áreas de su vida. Empezaron a analizar los coeficientes intelectuales, a cuantificar y a ver determinados factores que influían o no influían en el éxito de estos niños o estos jóvenes. Se dieron cuenta de que después de muchas pruebas y estudios, muchas observaciones durante años también, se dieron cuenta de que las personas que son más decididas en la vida y que tienen una determinación natural por hacer las cosas eran aquellas que obtenían más éxito en conseguir lo que querían y en hacer lo que querían. Esto lo podemos aplicar, pues, por ejemplo, a nuestros trabajos, por ejemplo, cuando queremos aprender un idioma, cuando queremos tocar un instrumento, dedicarnos a alguna disciplina artística, un hobby. Cuanto más interés y cuanta más constancia ponemos, mejor nos van las cosas y más metas conseguimos en nuestra vida. Pensando en todos estos chicos y chicas que se están graduando ahora precisamente y que pronto tendrán que tomar una decisión fundamental de lo que van a hacer y cómo van a seguir con sus vidas, pues decidirán esa parte de su futuro, ese rumbo de su futuro. Uno de los psicólogos decía que eh, el éxito en la vida no se consigue solamente con conseguir pasar un día tras otro día, tras otro día, tras otro día, una encadenación de días. Sin darnos cuenta, pues casi hemos llegado a la mitad del año 2025, hemos pasado un cuarto del siglo XXI, que se dice bastante rápido. Este psicólogo recomendaba no pasar por la vida de una forma apresurada y acelerada. Y últimamente me doy cuenta de que las semanas se me pasan volando y que los años se me pasan volando. Este hombre aconsejaba no simplemente pasar hojas del almanaque o hojas del calendario, simplemente dedicarnos a tachar cosas que hemos hecho, cosas que no hemos hecho, objetivos que hemos cumplido, objetivos que no hemos cumplido, sino que este hombre decía que lo que teníamos que hacer es meditar, meditar día a día en lo que hacemos, en por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas. Porque cuando tú te paras a pensar en el propósito de por qué haces una cosa, tu actitud cambia. ¿Sabes por qué? Porque entonces vienen a ti fuerzas para acabar eso que estás haciendo. Y eso es lo que a veces sientes el desánimo, la falta de fuerzas, o a veces te sientes abrumado porque aparentemente estás haciendo algo y no acabas viendo el resultado, ¿verdad? A mí me funciona mucho con las tareas que son rutinarias. Yo soy de las personas que no me gustan las tareas de la casa. Trabajo pues todos los días fuera de mi casa y cuando llego a casa lo que menos me apetece es cocinar, lo que menos me apetece es limpiar y siempre estoy con qué pereza. Y ahora poner una lavadora. O qué pereza, y ahora tengo que limpiar esto. O qué pereza, y ahora tengo que cocinar para comer al día siguiente porque yo me voy de casa muy temprano por la mañana. A veces parece que cuando hacemos las cosas de casa podemos hacer un check. Ah, bueno, ya hemos limpiado esto, cerramos, pasamos a la siguiente tarea, ya hemos cocinado, cerramos y pasamos a la siguiente tarea. Pero es una continua repetición de día tras día, siempre haciendo lo mismo y nos da mucha pereza, ¿verdad? Porque automáticamente lo que teníamos terminado lo volvemos a abrir. A mí también me pasa mucho en mi trabajo. Pues llego por la mañana a mi trabajo
porque no he trabajado igual por la tarde y al día siguiente me encuentro pues 100 correos pendientes de contestar a mis clientes y tengo que empezar a hacer. Y cuando ya parece que lo tengo todo terminado y cuando ya parece que he avanzado, pues automáticamente la cuenta de correo que parece que me está viendo por una ventanita me regala otros 25 correos para que no me relaje y siga trabajando, ¿verdad? En este caso, cuando yo tengo que pararme a pensar en por qué hago las cosas, en por qué estoy trabajando, en por qué estoy haciendo las cosas de mi casa. Y, por ejemplo, si yo me acerco a las tareas de la casa diciendo qué pereza tener que cocinar, o qué pereza tener que levantarme para ir a trabajar, o qué pereza revisar todos los días mi correo electrónico, o qué pereza tener que hacer cosas que no me gustan, o qué pereza aguantar a algunos compañeros de trabajo que a veces son un poco insoportables también. Pero cuando yo cambio mi actitud y me pongo a pensar, vale, yo puedo hacerlo de esta forma, o puedo pensar que con lo que hago puedo estar bendiciendo a mi familia, puedo estar bendiciendo a mi marido, puedo estar bendiciendo con mi trabajo a mis compañeros de trabajo, incluso contribuyendo a que mi empresa mejore también, incluso a mis clientes, porque probablemente si yo hago las cosas con cariño para mis clientes, podré solucionar problemas que para mí no me afectan, pero para ellos muchas veces son importantes porque dependen muchas partes de su vida, de lo que yo haga, ¿verdad? Y aunque también tú estés solo, tú puedes elegir, pues, lo que quieres comer o no comer ese día, puedes decidir levantarte o no levantarte, aunque puedas decidir, pues, me levanto y voy a correr por la mañana y lo hago porque sé que es bueno para mi salud. Pues yo puedo decir muchas cosas y coger un propósito para cada cosa que yo estoy haciendo en mi vida. Cuando tú meditas o cuando tú piensas en por qué estás haciendo, vienen nuevos ánimos a tu vida, vienen nuevas fuerzas a tu vida y te das cuenta de que lo que haces lo estás haciendo para alguien, que es lo importante, porque dice la Biblia que todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, ¿verdad? Pues todo lo que hagamos tenemos que hacerlo, aunque nos dé mucha pereza, tenemos que hacerlo con ganas. Pero la verdad es que la ciencia y los estudios nos quieren vender muchas cosas que ya estaban inventadas, que ya las sabíamos de mucho antes. Y esto, por ejemplo, ya nos lo dijo la palabra de Dios en un momento determinado. Dios ya nos dio muchos consejos en la Biblia. Y ese fue el consejo, lo veis detrás de mí, este texto que yo me he puesto hoy detrás de mí, ¿verdad? Ya se lo dijo a Josué en un momento determinado de su vida. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios irá contigo. No sabemos este texto de memoria, pero a veces nos olvidamos que antes de este texto, en el versículos 7 y 8, Dios también le está diciendo algo a Josué y a veces solamente cogemos la parte y es la promesa que nos interesa, ¿verdad? Pero para los que no estéis familiarizadas con la historia bíblica, nosotros pues muchas veces ya hemos oído hablar mucho de Josué y mucho de Moisés, pero Josué fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? Moisés es ese gran hombre que fue guiado por Dios, que sacó al pueblo de Israel, que gracias a la dirección de Dios cruzaron el Mar Rojo, que los llevó a través de un desierto durante 40 años y que gracias a Dios vieron milagros durante toda esa peregrinación por el desierto, ¿verdad? Pero Moisés acababa de morir y ahora quedó un sucesor que probablemente se vio muy desanimado porque no sabía cómo iba a seguir dirigiendo a ese pueblo que ahora tenía delante de él, ¿verdad? Pero Dios le da una promesa a Josué. Le dice, Josué, quiero recordarte que aunque Moisés murió, mis promesas no han muerto, mis promesas continúan, mis promesas siguen de generación en generación. Y lo que le dije a Moisés que iba a hacer con el pueblo, lo voy a cumplir y lo voy a hacer. Pero a ti te toca una tarea, Josué. Las cosas no son tan fáciles. A ti te toca una tarea. A ti te toca esforzarte y a ti te toca ser valiente. Eso es lo primero que tienes que hacer para seguir por la vida. Y eso es lo primero que también nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, esforzarnos y ser valientes. Y ese esfuerzo tiene que ver con la persistencia. La persistencia que es el seguir, la determinación que tenemos que tener en nuestras vidas de decir,
Yo de aquí no me muevo. Sé lo que pase, aunque todavía no conozca el plan que Dios tiene para mí en mi vida, yo he decidido no moverme de aquí. Y podemos hablar con el Señor y decirle, Señor, yo he decidido aferrarme a ti y voy a hacer lo que tú me digas. Padre, yo he decidido enfocarme en bendecir a todos aquellos que no están a nuestro alrededor, a la gente que está dentro de mi familia, a la gente que está en mi hogar. Y eso es lo que voy a hacer. Tengo la determinación de seguir adelante. Yo voy a colaborar a que la empresa en la que trabajo, dentro de mi capacidad y de lo pequeñita que soy, igual soy un simple número dentro de mi organización, pero la empresa en la que trabajo, voy a colaborar a que pueda seguir adelante haciendo lo mejor que pueda hacer mi trabajo, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que voy a hacer. ¿Me estáis siguiendo por dónde quiero ir? Esa es una actitud que tenemos que tener en nuestra vida, la determinación de seguir adelante pase lo que pase. Es un esfuerzo que significa quédate ahí, plántate, sigue haciendo lo que has decidido que vas a hacer. Como dice un himno que muchos de nosotros conocemos, firmes y adelante, hijos de la fe, ¿verdad? Y ahora, ¿de dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa energía que necesitamos? Pues ahí mismo, en el versículo, el Señor le sigue diciendo a Josué, pero, porque siempre hay un pero, en todo en la vida hay un pero necesito que medites en mi palabra de día y de noche. Y ahí es donde se encuentra el propósito de mi vida. En esas palabras de Dios en las que yo encuentro dirección para mi vida, para seguir adelante. Yo no sé si a ti te pasa que a veces no tienes fuerzas para seguir adelante. A veces estás en un momento de tu vida en la que te cuesta buscar a Dios en un momento determinado de tu vida, ¿verdad? Pero, o que la fuerza de buscar a Dios no la encuentras, ¿verdad? Hay algo que puedes hacer y es buscar a Dios. Yo me doy cuenta que entonces me tengo que parar. Entonces tengo que volver a revisar por qué estoy haciendo las cosas que hago, por qué las estoy haciendo, cómo las estoy haciendo y para qué estoy haciendo las cosas que estás haciendo. Y eso lo encuentro en la palabra de Dios. Cada vez que tú te conectas, por ejemplo, a este YouTube un sábado por la mañana o cualquier día que nos estés viendo después durante la semana, esta iglesia en casa, que tú lees la palabra de Dios, que tú te alimentas de la palabra, no tienes que hacerlo apresuradamente o como una simple tarea que tú te impongas de decir, pues a veces caemos en la rutina de decir, tengo que leerme 5 capítulos diarios, tengo que hacer el año bíblico y al final nos damos cuenta de que acabamos leyendo un montón de cosas, un montón de textos y un montón de historias de la Biblia y al final no se nos queda absolutamente nada en nuestra cabeza, ¿verdad? Tú tienes que leer, aunque solamente sea un versículo, pero que ese versículo le diga algo a tu corazón, que el Espíritu le esté diciendo algo a tu corazón, ¿verdad? Es bueno memorizar la palabra de Dios. Yo recuerdo, ahora ya eso no se estila, pero yo recuerdo que hace años, cuando yo era pequeña, cuando íbamos a la escuela sabática, pues aprendíamos los 10 mandamientos de memoria, una cosa muy sencilla, los libros de la Biblia, una cosa muy sencilla, las bienaventuranzas, nos aprendimos muchos salmos de memoria. Y es bueno porque a veces podemos ir en el coche, a veces podemos ir en el autobús, a veces podemos estar caminando y podemos estar escuchando la palabra de Dios. Hoy la tecnología nos ayuda a poder estar escuchando la palabra de Dios, no simplemente un sermón, simplemente la palabra de Dios en un momento determinado. Hay infinidad de recursos que podemos utilizar, ¿verdad? Hay muchos tiempos en la vida que no tienen por qué ser tiempos muertos, que no tenemos que perdernos. Podemos estar en casa cocinando y escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos leer o escuchar esos fragmentos que iremos memorizando y que se irán interiorizando dentro de nosotros y poco a poco formarán en nuestra mente esos rieles por los que el tren de nuestra vida va a correr. Porque la palabra de Dios es como esa vía, esos rieles en los que yo vuelvo constantemente a encarrilarme y donde encuentro propósito o encuentro nuevas fuerzas para seguir adelante con mi vida. Yo puedo estar desanimada, yo puedo estar mal, pero cuando yo abro la palabra de Dios, yo encuentro fe y consuelo. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad?
No dejes entrar el temor en tu vida, porque sino que enfócate en el día a día, en enfócate en meditar de día y de noche y en recordar lo que Dios quiere decirte cada día de tu vida. ¿Sabéis? En muchos momentos de tu vida, si tú meditas, si tú memorizas textos bíblicos, aunque parezca que sean poquitos y que no sepas muchos, esos versículos vendrán a tu mente y a tu corazón cuando tú más los necesites, ¿verdad? Y vendrán fuerza y vendrá ánimo para tu vida. Una vez escuché un pastor que decía que él todos los días tenía que pararse un rato, pero muchas veces a lo largo del día para meditar en la palabra de Dios. Y es bueno hacerlo, es bueno meditar y, ¿sabéis? Es un buen truco poner versículos que puedas memorizar en un sitio donde puedas verlos. Por ejemplo, ahora Esther normalmente tiene versículos de la Biblia detrás de ella cuando está hablando en este programa, ¿verdad? Yo ahora mismo también tengo un versículo de la Biblia que podemos memorizar. Es bueno ponerte versículos, pues, en el salpicadero del coche, en el espejo del baño cuando te levantas por la mañana y lo vas a ver, en la alacena de la cocina, en la nevera, para ver esos versículos. Yo conocía una vez una chica, me decía que a ella le gustaba poner versículos al lado de los interruptores de la luz de su casa, porque sabía que ahí siempre iba a ir. Tanto fuera de día como de noche, los interruptores de la casa era un sitio donde siempre pasaba por ahí. Cuando pasaba, se aprendía un versículo y cuando ya se aprendía ese versículo, los iba cambiando y se paraba a leer esos versículos. Y así se aprendió muchos versículos, los iba cambiando, los iba repitiendo, porque así se iban fijando y se iban memorizando, ¿verdad? Es bueno visualizar la palabra de Dios, tenerla siempre a la vista. Y yo te animo a que lo hagas. Porque hoy es muy fácil eso de decir, ok, Google, dime tal texto. Y el texto con solamente 2 palabras te lo saca y te lo dice, pero tú no lo sabes. Cuando tú lo necesites, no lo vas a tener. Y como ya a todos nos ha pasado el día 28 de abril de 2025, el día que nos quedamos sin luz en toda España, ok, Google no nos dijo ningún versículo. O ibas a la Biblia directamente a leerlos o no encontrabas versículos, ¿verdad? En el momento que tú necesites una palabra de aliento, si están dentro de tu corazón y dentro de tu mente, las vas a tener, porque el Espíritu Santo te las va a hacer llegar a tu corazón y a tu mente en el momento que tú lo necesites. Vas a encontrar consuelo. Y yo le pido a Dios en esta mañana que te ayude a conseguirlo. Porque cada vez que tú salgas a la calle, lo hagas con todas las herramientas que el Padre del universo tiene para cada uno de nosotros. Que tú salgas con fuerzas renovadas cada día de tu casa. Y si Dios te ha dado habilidades y te ha dado talentos, es para que tú los pongas a su servicio y para que los puedas ejercitar y para que puedas crecer. Para que tú puedas crecer en el conocimiento del Señor. Y ahí es donde tú vas a encontrar fuerza y valor para tu vida, donde vas a encontrar sabiduría y donde vas a encontrar fe. Y sobre todo, dale provisión a esa área de tu vida para que te conviertas en alguien fuerte y valiente para seguir adelante cada día de tu vida y hasta que el Señor vuelva. Esta ha sido mi pequeña reflexión en esta mañana. Bueno, vamos a tener enseguida la perspectiva docente de nuestros compañeros también, que creo que va a complementar y muy bien lo que nos ha contado Ana en esta mañana. Me parece una idea súper bonita pensar en ser una bendición para los demás. Es decir, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que incluso nuestro desempeño laboral
tenga el objetivo no solo de llevar el sueldo a casa, sino también de resultar bendición. Es evidente que los cristianos podemos ser bendición allí donde estemos, ese sería nuestro objetivo, somos llamados a ser luz, ¿verdad? Y a ser bendición. Y lo podemos hacer en los ámbitos más diversos. Y quizás muchas cosas cambiarían si tuviéramos esa percepción, ¿no? De decir, oye, ¿qué es lo que yo puedo hacer y de qué puede servir lo que pueda hacer cada día para que los demás estén mejor, para que de alguna forma se puedan sentir bendecidos? Me parece una idea muy bonita como posible también aplicación, ¿no?, de lo que nos comentabas. Y estoy absolutamente de acuerdo en que esto de la actitud y la determinación tenemos que revisarlos un poco también. Es posible que a veces vayamos por ahí con la actitud un poco derrotada, no derrotista, pero sí derrotada, ¿no? Y que salgamos a la calle con la percepción de hoy no va a ser un buen día, hoy no voy a ganar. Y sin embargo, sin duda, tenemos muchas oportunidades para hacerlo y tenemos muchas bendiciones también a nuestro alcance para hacerlo. Es cierto, habrá que seguir esforzándose, habrá que ser valientes, habrá que seguir luchando porque no queda otra y habrá que buscar fuerza para la determinación, ¿no? Pero fíjate, hablando de cómo pueden los textos bíblicos acompañarnos en los momentos más insospechados, a mí me pasó ayer mismo. Estaba tomándome el café después de comer, tenía la taza en la mano y para mi disgusto estaba puesto el telediario. Quiero decir, no porque no me guste el telediario, sino porque estaba puesto el telediario y estaban poniendo unas imágenes de lo que está ocurriendo en Gaza. Y resulta que, bueno, intenté desviar la visión, pero ya era tarde, ¿sabes? Porque estaban poniendo a críos con problemas de desnutrición y estaban pues poniendo unas imágenes del resultado de uno de los bombardeos con alguna criatura con la piel quemada y tal. Mira, algo absolutamente horroroso, horroroso. Y de repente, ¿sabes? Era tarde ya, vi alguna de esas imágenes, estaba oyendo a los niños llorar y se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue un momento absolutamente horroroso. Salí de la cocina, salí al jardín con los ojos llenos de lágrimas, con la taza en la mano, y me vino a la mente Hebreos 10:37. Fue lo primero que pensé, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el texto me sirvió de alivio, ¿sabes? Fue el texto que me vino a la cabeza, un poquito más, Esther, un poquito más, y este desastre terminará, y esas criaturas no sufrirán más. Para eso está la Biblia, para darnos también confort y para reconfortarnos en momentos complicados, ¿no? Y es verdad que estamos en momentos convulsos, horribles, estamos viendo cosas horrorosas, pero a mí ayer Hebreos 10:37 me sirvió de alivio, y me vino a la mente, ¿sabéis? Pasó como un rayo, flash, y fueron las palabras que me vinieron a la cabeza, un poquito más, y no tardará. Así que espero que todas y cada uno, todos, pues podamos encontrar alivio y esperanza también, y que recordemos eso que ya sabemos, pero que es bueno que recordemos, y solo podemos recordarlo si lo hemos introducido primero, ¿verdad?, de nuestra mente, y si está ahí también formando parte de nuestra mente. Luego hablaremos de la ley que también estará en nuestros corazones, nos hablaba la escuela sabática de eso. Así que gracias por la reflexión, porque me sirve para contaros esto que me pasó ayer mismo y que me recordó, pues efectivamente, lo que tengo que hacer, que es seguir guardando textos bíblicos para que efectivamente me puedan ser útiles también cuando lo necesite. ¿Por dónde empezamos, Raúl? ¿Qué te parece? Pues es una reflexión que podría darnos para toda la mañana, si queremos. Sí. Aquí podríamos sacar muchísimas cosas, ¿no, Felipe? A mí me parece bien, así. Bueno, la verdad que gracias a Ana Séfora, porque a mí hablaba Esther de la perspectiva docente. Yo voy a empezar por la perspectiva personal. A mí me ha tocado en lo personal, porque muchas veces cuesta levantarse de la cama. Otra vez la rutina, muchas veces... a mí me pasa que en los periodos estivales de Semana Santa, de Navidad, ¿no? Me gusta hacer esa parada, reevaluar, ¿no? Pero cuando avanza el trimestre es como que caigo en esa rutina y empiezo a plantearme, oye, pero lo que estoy haciendo merece la pena, no merece la pena, te aplasta, la energía empieza a bajar, ¿no? Y a veces no sé cómo solucionarlo. Entonces creo que esta reflexión a mí me aporta sobre todo muchos recursos y muchas herramientas para poder abordarlo, ¿no? En mi experiencia, la verdad que estas 2 semanas últimas, este tema me ha tocado, me he visto muy falto de energía y he recurrido mucho a la palabra de Dios, y eso la verdad que te llena muchísimo y te da ese ánimo, ese impulso que Ana Séfora hablaba, ¿no? Y te ayuda a seguir y a reflexionar sobre que verdaderamente hagamos lo que hagamos y sea la que sea nuestra área de trabajo, de influencia, por pequeña que sea, como ella hablaba, tenemos que pensar siempre de esa perspectiva, ¿no? Lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios y además
seguro que es para bendición de otras personas, aunque yo no lo esté viendo. Y creo que ese pensamiento nos ayuda muchísimo. Felipe. Yo la verdad es que, Ana, gracias por la reflexión, porque has empezado tocando quizás el aspecto que, como decía Raúl, muchas veces nos hace levantarnos con desgana, ¿no? Y es el animarnos, ¿no?, a ser personas decididas, a salir de la zona de confort, la zona en la que estamos tranquilos, en la que estamos bien, en la que estamos a gusto, ¿no? Y pasar a la acción, ¿no? Me ha gustado mucho la cita que has dicho, ¿no? De que decía ese psicólogo, ¿no? Que no hay que pasar rápido por la vida, sino meditar en lo que hacemos y para qué lo hacemos. Es decir, dar una finalidad a todo lo que hago en mi vida, ¿no? Porque eso me va a motivar a seguir a hacerlo, ¿no? Y entonces, pues hablando un poquito de educación, hoy vamos a hablar mucho de educación, ¿a que sí, Raúl? Seguro. Seguro. Ahora mismo la metodología o el sistema de enseñanza que se promueve dentro de las escuelas, lo que buscan es una enseñanza que se llama competencia. Es decir, que el alumno sea capaz de aprender en unas situaciones que son contextualizadas a lo que es su propia realidad. No sé si habéis visto por Instagram el famoso chiste ese de un hombre que va con un carro de la compra lleno de plátano y dice, mira, aquí está el que me ponían en mis problemas cuando yo iba al colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hemos aprendido siempre con problemas, con ejercicios, con textos fuera de nuestra realidad, ¿no? Y en cambio lo que se busca ahora es contextualizar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque así se ha demostrado que ese aprendizaje es significativo para el niño, ¿no?, para el alumno, y se le hace y hace que perdure en el tiempo, ¿no? Y yo creo que ese pensamiento me ha llevado un poco a lo que tú decías, ¿no? Hacer que nuestro paso por la vida sea algo que tenga una finalidad. Y luego ya, bueno, del texto que has escogido ya eso hablaremos después, ¿no? Porque ese también es de, como tú decías, ¿no?, del texto POSIT, ¿no?, que deberíamos de tener en nuestros aplicaderos del coche, en nuestro espejo de lavabo, ¿no?, por la mañana, ¿no? Y que cada día que nos levantásemos, ¿no?, nos acordásemos de él, ¿no? Pero eso lo dejo para la segunda vuelta, que si no luego me quedo sin nada que decir. Oye, quiero preguntaros a los tres, y bueno, pues así vamos interactuando también. Claro, ¿qué hacer en estas épocas del siglo XXI tan desganadas, ¿no?, para de alguna forma motivarnos a la motivación? Es decir, porque últimamente las palabras motivación, determinación, ¿no?, actitud, parece que están como muy de moda, pero al mismo tiempo son pelín impopulares, ¿no? Quiero decir, porque bueno, hay gente que se considera un poco agredida, ¿no?, cuando le dices, oye, que hay que esforzarse, oye, que hay que moverse, oye, que hay que, ¿no?, ponerse en marcha, oye, que... Y entonces uno no sabe muy bien tampoco cómo, ¿no?, plantear esto de manera que resulte realmente, comillas, motivador. O sea, ¿cómo podemos motivar a la motivación? ¿O cómo podemos determinarnos a la determinación? ¿De qué depende? Es verdad que hay gente más decidida, a lo mejor, ¿no? Gente que aparentemente tiene más energía o más fuerza, pero también la gente con energía y con fuerza se desmotiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos de alguna forma motivar? Se dice que los niños están desmotivados, que los adolescentes están desmotivados, que la generación Z es de las más desmotivadas de la historia. No estamos en buenos tiempos, parece, ¿no?, para motivarnos. Bueno, ¿qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer al respecto? Ana, ¿alguna idea? Pues la verdad es que ahora mismo estaba pensando en que vivimos en la sociedad y los profesores lo sabrán porque muchas veces lo habrán utilizado con los alumnos, en que vivimos una sociedad del mínimo esfuerzo. Es decir, pasamos por la vida y si lo puede hacer mi compañero, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si lo puede hacer mi madre, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si lo puede hacer mi marido, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si lo puede hacer el vecino del quinto, ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces muchas veces la gente va evitando sus responsabilidades en la vida o evitando tomar decisiones importantes en la vida porque la ley del mínimo esfuerzo, no voy a tener ninguna recompensa. Estamos escuchando, y yo ayer lo comentaba con unos amigos, vivimos en una sociedad en que los jóvenes pues están tardando en entrar al mundo laboral, es verdad, porque la sociedad está mal, porque hay poco trabajo, pero porque también existe un colchón de sobreesforzados padres que prefieren pagarle los gastos a los hijos, prefieren pagarle
la manutención a los hijos y que unos jefes explotadores no les exploten. Entonces, es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué me voy a esforzar? ¿Por qué voy a entrar en el mundo laboral? ¿Por qué voy a cotizar a una seguridad social que después igual hasta no voy a tener pensiones? Es decir, es una sociedad en la que vivimos que realmente nos lleva y nos aboca a algo que no tiene sentido. Pero nosotros tenemos otra perspectiva como cristianos y como creyentes de un Dios soberano que dirige todo lo que hacemos. Dios nos ha dado la vida. A mí, gracias a Dios, este año he cumplido un año más de mi vida. Ya me queda un año menos para jubilarme, es verdad, pero todavía me quedan unos cuantos. Pero yo espero un mundo en el que ha de venir vendrá, en el que todo lo que hacemos pase. Y mientras estemos aquí, nosotros tenemos que hacer fuentes de luz, tenemos que ser ayudadores, apoyadores a todos aquellos que no conocen a ese Dios en el que sí que nosotros creemos, porque es muy triste toda esa gente que está a nuestro alrededor y que no tiene ninguna esperanza. Nosotros somos gente muy afortunada, nosotros somos gente muy bendecida porque sí que sabemos quién nos ha creado, sí que sabemos quién nos ha rescatado y sí que sabemos quién nos vendrá a buscar dentro de poco. Ojalá que mañana, o por qué no hoy mejor que mañana. Es decir, tenemos que vivir una sociedad en la que el mínimo esfuerzo se convierte en el máximo esfuerzo, pues incluso por ganar almas para ponerlas a los pies de Jesús. Y esa tendría que ser nuestra actitud diaria, salir a la calle enfrentándonos y valientes. Aquí estamos para decirle al mundo quiénes somos, en quién creemos y quién vendrá a buscarles. Compañeros, brevemente, una recogida. Yo creo que yo sigo pensando que el problema está en que no encontramos la finalidad a lo que hacemos. Uh-huh. Yo creo que la clave del éxito está ahí. Por ejemplo, no sé, hay personas que a mí me ha pasado durante mucho tiempo que por motivos de salud no tenía que hacer ejercicio físico, ¿no? Ahora otra vez tengo que empezar porque, bueno, no comentaremos más cosas, pero bueno. Pero que al final, si no tienes una motivación para algo, no lo haces. Es más fácil quedarse en casa en el sofá, ¿no? Y entonces yo la única forma que tenía para motivarme a hacer, en ese caso montaba en bicicleta, hacía ciclismo, era apuntarme a carreras. Entonces, como yo ya me apuntaba a una carrera, había pagado, pues ya decía, bueno, ya tengo que prepararme porque si no voy a fracasar, ¿no? Entonces eso te hacía el motivarte a hacer algo que realmente deberías de hacer por tu bien. Es decir, si tú, por ejemplo, como comentamos al principio, si te levantas por la mañana pensando, madre mía, otra vez al trabajo, otro día en la oficina haciendo lo mismo, otra vez los mismos alumnos, otra vez, ese día, por muchos posis que pongas, puedes llenar todo el salpicadero del coche de posit, no vas a tirar para adelante. Ajá. En cambio, si tú llegas, te levantas por la mañana y dices, madre mía, qué bien, hoy es lunes, y me voy a encontrar con mi grupo, que tengo preparado una cosa para ellos que les va a encantar, que van a trabajar súper bien, que lo vamos a disfrutar, no sé, como nos pasa hoy, ¿no? Es decir, hoy sábado, que es nuestro día de descanso, ¿no? Pues te levantas súper temprano porque estás con la motivación de prepararte bien el programa, de que salga todo bien. Al final es cuestión de motivación y finalidad, yo desde mi punto de vista. Y creo que como bien ha dicho Ana en su reflexión, ese es el secreto del éxito. Salir de tu zona de confort y buscar un porqué a todo lo que hagas. Uh-huh. Raúl, sí, terminamos. Bueno, estás hablando mucho de la motivación. A veces la motivación es efímera, ¿no? Porque la motivación tiene un pico y luego baja y te quedas por los suelos, ¿no? Pasa mucho cuando a principios de año nos proponemos, ¿no? Venga, voy al gimnasio, ¿no? Y el 28 de enero estás ya en el sofá otra vez viendo Netflix, ¿no? Entonces, claro, tienes que, como decían a Sephora, en ese momento tienes que ser consciente de que van a haber bajadas, de que van a haber subidas y preguntarte cada vez que venga una bajada, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? Y a veces los jóvenes, los padres, muchos padres dicen, lo que me comentan es, mi hijo tiene una baja tolerancia a la frustración, no sabe gestionar el error, y esas cosas forman parte de la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos también a que las cosas que merecen la pena en la vida son complicadas y a planificarse las cosas, los objetivos a largo plazo.
el poner ladrillo a ladrillo y no esa gratificación inmediata en la que hoy estamos inmersos todos, ¿no? Que las tecnologías, todo, incluso los acostumbramos a ellos a tener recompensas y gratificaciones rápidas, y eso a la larga hace jóvenes que desmotivados, que no tienen esa perspectiva de largo plazo y ese, digamos, ese proyecto de vida, que al final es un proyecto de vida, ¿no? Lo que tiene. Y bueno, la verdad que a mí me ha encantado la reflexión y sobre todo terminar con esa dicotomía, ¿no? Que ella hablaba CI contra determinación, ¿no? Como alumnos que en principio son menos capaces llegan a sus objetivos y otros que son súper inteligentes y que son brillantes no llegan por el tema de que unos tienen una actitud y una determinación de que saben dónde quieren llegar y finalmente llegan, ¿no? Cuando a priori otros tienen mayores capacidades, ¿no? Y bueno, me quedo con eso, la verdad. Podríamos hablar, ya te digo, yo es que este tema, la verdad que le veo una profundidad muy grande y podríamos hablar muchísimo de este tema. Muchas gracias, Ana Sepor. De hecho, nos hemos ido un poquito así más allá del tiempo habitual y le vamos a pedir a Juan Luis que pasemos directamente ya a la Escuela de Biblia sin pausa musical. Ana, gracias por contarnos esto, porque la verdad es que nos da muchas ideas para poder seguir pensando y te invitamos en la próxima pues para seguir ahondando también en todos estos temas. Pasa un buen sábado. Gracias por estar ahí.